Horacio Marchand, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien y muy contento de estar aquí, Roberto. No, un gustazo para mí tenerte y conocerte. La verdad, tenía ganas de platicar contigo. Había estado escuchando algunos episodios de tu podcast. Como te mencioné, te vi en el podcast de conversaciones con mis buenos amigos Adrián Marcelo Saludos. y Bandido Diamante. Y te quería invitar, por genuina curiosidad, quería platicar contigo, leyendo un poco sobre tu currículum. Eres doctor en psicología profunda y estudios mitológicos. Y quería platicar sobre ese tema también, cómo entras al tema de la consultoría, al tema de marketing y en general conocerte. Entonces, Muchas gracias. pues bienvenido a tu espacio. Yo también tenía ganas de conocerte, Roberto. Sobre todo que la primera vez que te vi, pues eras un chavillo ahí grabando solo in the middle of nowhere, Sí. no sé hace cuántos años. Sí, me imagino que te refieres a los videos de política. Que tú subías, sí, echando madres con muchos huevos. Sí, eso fue, yo creo que habrá sido hace pues ya como unos 8 o 9 años. Bueno, pues ahí te conocí yo. Ahí sí. Ese proyecto aquí en Nuevo León sí me llevó a mucha más gente de lo que yo me hubiera esperado que llegara. Bueno, pues entonces qué bueno que estamos aquí nuevamente, gracias. No, hombre, a ti. Y bueno, para empezar quería preguntarte qué es exactamente la psicología profunda. La psicología profunda es la definición más técnica, pero sin rollo, como el insumo principal de la psicología moderna. La psicología realmente es, digamos, nueva, tiene 100, 120 años. Hay muchas ahorita derivaciones, pero la psicología profunda estudia la dimensión, por ejemplo, de los mitos, de los arquetipos, de la psique en su forma más primitiva. ¿Por qué la conexión de mitología y psicología profunda? Diferenciándose la psicología clínica, ¿verdad? Que es la terapéutica. Porque en los principios, toda la inexplicabilidad del mundo, del cosmos, remóntate a cuando éramos cavernícolas, que fuimos cavernícolas pues un chingo de años, Homo sapiens 120,000 y pues en desarrollo millones de años. ¿Cómo nos explicamos el mundo? Simultáneamente en el terror de la naturaleza y en la belleza de la naturaleza. Entonces, esa mitología crea dioses, creamos símbolos, creamos representaciones, creamos historias y finalmente son insumos de las religiones. Como decía Joseph Campbell, uno ahí de los patriarcas de esta disciplina, dice que la religión ajena es mitología. La propia, pues, es mi religión, ¿no? Sí, la religión ajena es mitología. Exacto. Entonces, finalmente, en esto estudiamos mitología transcultural, la de Mesopotamia, la egipcia, la hindú, la griega, por supuesto. Nosotros somos greco-romanos, somos judeo-cristianos, pero realmente le entramos a todo lo que se puede. Y se concluye que hay muchas similitudes. La unidad de análisis no es la historia, no es la narrativa. Puedo saber y explicar un poco sobre los dioses. La unidad de análisis es la psique que produce estos mitos, claro, que produce estas explicaciones. Entonces, a través... O sea, el contenido en ese caso de la religión o de la historia es algo contextual. Lo que importa es lo que produce esa historia y no la historia per se. ¿A eso te refieres? En esta disciplina que yo estudié, ¿verdad? Habrá quien estudie per se el mito. Nosotros le entramos a la psicología. La psique, a través del mito, la estudiamos, queremos entenderla, queremos explicarla. Es muy junguiana, súper junguiana. Sí, me imagino. A todo lo que da. James Hillman está ahí, Joseph Campbell, y es una disciplina bastante extraña. Mis compañeros del doctorado, pues puros extraños, incluyéndome quizás, pero realmente nadie sabíamos exactamente qué íbamos a estudiar, ¿no? Una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, le entré y finalmente quise llevarlo al terreno práctico. Pero a ver, sí. Profundizando en esta parte, o sea, me imagino que es una búsqueda también de estos quizás símbolos que aparecen en distintas culturas, que crean distintas religiones en distintos lugares. O sea, encontrar como el factor en común entre estos elementos básicos. O sea, ¿va por ahí? Va por ahí
y es realmente querer entendernos finalmente, Sí. querer entender la historia, querer entender estas mitologías que han dado pie a la civilización. Sin mitología no puede haber civilización. Por ejemplo, el dinero, un Sí. dólar, un billete, pues no vale per se nada, intrínsecamente nada. Sin embargo, tiene un valor que nosotros le asignamos. La mitología es como el mejor símil es el pez que navega en el agua, que ve todo, come, se reproduce, pero no ve ni aprecia el agua donde va navegando. Entonces es como un marco mental predominante. Por ejemplo, el mito predominante en el oscurantismo, pues era que todo está mal y que la chingada. Ahorita, uno de los mitos más fuertes que estamos viviendo es el capitalismo. Nos desdoblamos en nuestra vida cotidiana dentro de un marco mental que damos por asumido. Sí. Entonces la mitología migra desde las explicaciones de que el dios de los truenos está enojado, hasta finalmente cómo reconceptualizamos y adoptamos marcos inconscientes, y a partir de ahí nos desplegamos. Estos marcos inconscientes en los que hoy en día navegamos, ¿en unos años tú crees que evolucionen de la misma manera como hoy percibimos lo que hoy apreciamos como mitología en cuestión de los dioses y todo esto? O sea, ¿en algún futuro va a migrar a eso? Pues mira, es que en un sentido debatible, por ejemplo, el capitalismo no se está hablando de dioses, pero tiene el carácter de diosidad para muchas personas, ¿no? Sí. Es decir, se convierte ya en un paradigma, Kuhn, predominante, donde tú te despliegas precisamente con ese objetivo. O sea, te tiene tomado el capitalismo. Y siempre se maneja pues en péndulos y reacciones y contrarreacciones. Pero a final de cuentas, pues intenta solucionar, Roberto, intenta buscar explicaciones de quiénes somos, y finalmente todas son aproximaciones. Entonces es un ángulo más sobre el cual vemos al humano a través de lo que produce primitivamente e inconscientemente. Y en este momento, esa área en específico de la psicología, ¿en qué está? O sea, ¿qué se ha aprendido? Pues se ha aprendido que los grandes misterios de la vida, nuestro propósito, ¿qué hago aquí? ¿Para qué venimos? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? Y luego ahora que si eres feliz y que si eres lo suficientemente feliz, que si descubres tu pasión ya no tienes que jalar. Esos misterios son misterios de siempre. Entonces, cuando realizas que las preguntas se siguen haciendo constantemente a través de los milenios, nos conecta de una manera muy bella con todos nosotros, ¿me explico? O sea, realmente con todas las generaciones. Y nos hace un poco más humildes también. Los rituales nos conectan con todas esas generaciones que han estado buscando lo mismo. Entonces, todos los grandes autores que seguramente han leído o que nos ha tocado leer, nos habla de que somos iguales y que estamos juntos en ese camino, hopefully, evolucionando finalmente hacia entender que el ego y todos esos instintos primitivos, como lo definió Freud, el eros y el tánatos, pues esperamos evolucionar con el tiempo y como, digamos, una especie vayamos mejorándonos y uniéndonos, pero seguimos haciendo pendejadas, seguimos metiéndonos en guerras, seguimos queriendo ganar más que el compadre, etcétera, ¿no? Pero pues es la historia del mundo. Sí, me imagino también que darte cuenta de estas grandes preguntas que sobreviven la barrera del tiempo te hace entender más de este elemento humano que compartimos con civilizaciones que vivieron hace miles de años, ¿no? Porque es muy fácil hoy en día perderse en el ruido de lo que está pasando, pero ya estudiando la historia y estudiando lo que también atormentaba a la gente de antes y compararlo con lo de hoy en día, hablas de ese elemento humano que trasciende la barrera del tiempo, ¿no? Y es una manera de filtrar muchas cosas. Es correcto. ¿Eso fue lo que te interesó en un principio? Pues mira, yo creo que todos los que entramos al mundo de la psicología de manera directa o indirecta, estamos buscando respuestas. En mi caso particular,
A mí la vida me aventó de chingazo a la psicología porque me dio una depresión a los 22 años. Y pues yo pensé que me estaba volviendo loco. En mi casa pensaron que me estaba volviendo loco. Y deja tú ser loco, porque pues eso no es ningún problema mientras no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo. Era un loco triste. Era alguien que lloraba todas las tardes. Era alguien que ya no quería salir de mi cuarto, que ya no quería trabajar, de hecho renuncié. Era alguien que había perdido la esperanza, la fe, y fui completamente arrollado por esta energía que en aquel entonces no le llamamos así, pero ahora sé conscientemente que fue una depresión. Entonces, cuando entras a ese nivel de perdición y cuando caes tan bajo, un símil, llegas al infierno, tocas el infierno, pues tienes dos opciones, buscarle o morirte. En mi caso, pues... ¿Pero qué detonó esa depresión? Mira, ha sido un largo proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento, que menciono mucho de eso en el libro ese que te acabo de regalar. Realmente, mi explicación en retrospectiva es que yo no quería trabajar con mi papá. Mi papá, en paz descanse, se fue hace 6 años, fue un empresario muy exitoso, un hijo de su picnic, muy cabrón, muy dominante, con muchos huevotes, muy disciplinado, y yo, perdón, no quería trabajar finalmente ahí. ¿Por qué no quería trabajar? A pesar de que me programé toda mi vida para trabajar ahí. Me acuerdo cuando tenía 6 años, la mamá de Toño, mi amigo, me pregunta y me dice, Lachito, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Administración de empresas, para manejar el negocio de mi papi. Y cuando me graduó, muy joven, 20 años, pues no me gustó nada. Me corrió como 5 veces, renuncié como 5 veces, valle de pasiones, mi mamá llorando, la chingada. No me gustó, no me sentí realizado. Y no sabía cómo reconocerlo en esa edad, Roberto, porque acuérdate que los padres primero son como dioses, ¿no? Claro. Y luego como que los empiezas a conocer, y luego los empiezas a ubicar, las proyecciones se derrumban, las historias que te fabricas en la infancia sobre ellos también se derrumban. Llegas a su edad en ese momento. Llegas a su edad, los empiezas a conocer y dices, oye, este cabrón en esto a mí no me gusta o no me hace bien. Y también fue como un duelo gigantesco de un script de vida, un guión de vida que se escribió en la infancia que se derrumbaba por completo. Y está muy difícil para una psique todavía, pues a los 20 y tantos años, reconocer, ya no aguanto a papá. Es un hijo de su pinche madre, que luego se lo dije, ¿verdad? Y lo amo y lo adoro y muchas cosas. Batallamos hasta el final, nunca nos llevamos bien del todo, pero me enseñó a base de ejemplo, y el ejemplo es matón. Entonces, la razón, para contestarte, yo creo que tuvo que ver mucho con eso. Fue como un reescribir el guión por completo al estrellarse esa visión de la infancia. Y también cargado de muchas expectativas que tenías tú de chico, tu papá. Estaba escuchando justo una entrevista que te hicieron que te ponía a intermediar en negociaciones, a traducir con gringos. Me imagino que existió una expectativa muy grande en ti de llenar esos zapatos y llega un punto en donde te das cuenta que eso no es para ti. Y también me imagino que ha de ser fuerte el entender que... Porque, a ver, lo difícil también de cambiar es que tiene el potencial de resignificar todo tu pasado y decir que estaba haciendo los últimos 4, 5, 6 años de mi vida invertidos en esto que hoy en día me doy cuenta que no era para mí, ¿no? Y entras en un luto. Y en ese momento, a tus 20 y tantos años, 5 años es pues una cuarta parte de tu vida. O sea, sí, es algo mucho más grande en ese entonces, ¿no? Pero luego entiende, Roberto, tengo 64, que esos estrellamientos ocurren con cierta frecuencia. Es decir, fue una depresión disfuncional, o sea, estaba en cama. ¿Qué me salvó? La lectura. Y un terapeuta que iba a mi casa mañana y tarde durante 4 meses. O sea, era una hiperterapia, ¿no? Y agradezco a mis padres que me apoyaron con eso. Pero ya que tienes un duelo de una expectativa y de un sueño, entras al tema de decir, bueno, ahora, ¿qué formo?
cómo reescribo mi historia. Te escuché un día decir, no me acuerdo dónde, que decías que la psicología era contarte una mejor historia. Sí, y dije el disclaimer que seguramente había psicólogos que se iban a estar retorciendo. Sí, pero pues hay una gran verdad también ahí, me explico. Sí. Acuérdate que las verdades siempre tienen sus partes que se van componiendo. ¿Cómo reescribes una nueva historia a esa edad? Y ese fue un pedote. Entré a una a una confusión, mejor dicho, confusión vocacional endemoniada. ¿Quién soy? O sea, se me rompió el script, güey. Claro. El pinche chip ya me lo sacaron. Entonces empiezas en la ambigüedad, en la ambivalencia, en la ansiedad, y te das cuenta con los años, pues que es el statu quo de las personas, que los vacíos es lo que nos hace humanos, que los huecos es lo que nos genera una frustración que nos enseña constantemente. Entonces, después de ese chingadazo, me he dado cuenta, pues que he tenido que reinventarme varias veces en mi vida, pero ya no sin caer tan bajo, tan inocente, tan desinformado. Y bueno, pues me han entrado otras depresiones por ahí, pero nunca a nivel disfuncional. Y menos cuando tienes 3 hijos que tienes que pagar cuentas, me explico. Sí. Pero efectivamente fue eso, cómo nos enfrentamos a nosotros mismos ante los rompimientos de las historias y las narrativas que nos hemos construido. ¿Y ahí empiezas a estudiar psicología? Pues mira, la psicología la empecé a estudiar pues en mi depresión, ¿verdad? Porque empecé a leer como loco. El primer libro que leí es uno que consigues en las farmacias o en Sanborns o en los aeropuertos, de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas. Okay. Y bueno, pues ahora mi favorito pues sin duda es Carl Jung, ¿no? Pero hago un reclamo. Que Jung es muy controversial, ¿no? Muy controversial, estuvo como exiliado de las escuelas de psicología por muchos años y ahora se está poniendo de moda. Realmente, mi reclamo... Jung fue alumno de Freud y se pelearon, ¿no? Mira, había un poquito de diferencia, contemporáneos, y se carteaban y tenían algún paciente en común ahí, hay algunas anécdotas. Se pelearon básicamente. ¿Una mujer o no? Sí, siempre es una vieja. Hace poco me contaban la historia. Sí, siempre hay una vieja de por medio, Roberto. Entonces, se rompieron las relaciones básicamente por 2 razones. ¿Verdad? Una paciente de la cual se enamoró, ¿verdad? Y bueno, de ahí ya se pueden derivar Romeos y Julietas y cosas de esas. Ahorita regreso al reclamo que yo hice a esa edad con la depresión, pero ya que le entramos a Jung, aparte es una historia muy padre. Jung le decía a Freud, es cierto que hay un inconsciente personal. Pues es cierto. El subconsciente nos maneja, sin duda. El subconsciente nunca se equivoca. Pero le decía, también hay un inconsciente colectivo, cosa que no compraba Freud. Y luego llega Rupert Sheldrake, que ya es contemporáneo, ya es grande, y él habla de un inconsciente colectivo, pero de todas las especies, de las plantas y de los árboles. Y es una cosa muy bella los campos mórficos, pero me quedo con Freud y con Jung. Y la segunda cosa es que la libido, que Freud la asociaba mucho a la sexualidad, la histeria de las mujeres que iban con el doctor y les daba ahí su llegue para que se relajaran, ¿verdad? Era muy popular y subía las tarifas y demás. Jung le rebatía que el tema de la libido o el eros no era solamente sexual, era un tema creativo. La fuerza creativa, la vitalidad de la vida, que típicamente está potenciada por los opuestos. Y le decía, oye, no sexualices el tema de la energía creativa. La energía creativa es líbido, es el eros, pero potenciado desde la creación del mundo, ¿no? Entonces empezaron allá a rivalizarse, psicólogos, psiquiatras, los dos. A raíz de ese punto. De esos 2 puntos. Del inconsciente colectivo que Jung proponía y del eros como fuerza creativa. Exactamente. Okay. La libido en todos los libros de Jung le da una descripción de fuerza creativa. Y es muy bello eso, porque, por ejemplo, si te vas a los místicos de Asia, el Tao,
el tantra, el careza, pues todos esos cuates cuidan su semen y su energía porque lo asocian a la fuerza creativa. En algún momento la iglesia también controversialmente se va por ahí, pero esa energía creativa que no está sexualizada, decía Jung, está manifestada en un cuadro. Eso, fíjate. En una escultura. Qué curioso que lo menciones porque en el último libro, El arte de perder, tenía un capítulo sobre ese tema y lo quité. Porque se me hizo muy controversial y porque no tenía con quién o dónde aterrizarlo. Me voy a empezar a explorar un poco eso porque podría retomar ese capítulo. Pero me acuerdo que lo quité porque pensé que iba a ser algo muy controversial y que iba a envejecer bastante mal. Porque lo es. ¿Es controversial? ¡Día madre! Sí. Y yo soy taoísta desde los 26 años. Y ahí te regalé mi libro, pero se te llama voy a Poder mandar. Personal, digo, está a la venta de una vez, lo aventamos. Pues mira, más que que quería decirte. Está chingona la portada, por cierto. Gracias. Pues es original de mi equipo creativo. Qué cabrón. Y también yo leí tu libro que decía, este libro lo escribí con las ideas que estuvo con madre eso. Está a la venta en Amazon, en poderpersonal.com. Pero lo que te iba a decir, y gracias por el momento, era que el siguiente libro que te voy a regalar es uno de esto, del taoísmo, de cómo la energía sexual puede ser utilizada para potenciar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, te lo voy a hacer llegar el libro del Tao. Es una cosa que tiene desde 5,000, 6,000 años, viene de China, viene de India, pero finalmente regresamos a Freud y a Jung, sí, donde Jung, que era un estudioso de las culturas mundiales, realmente veía ese ángulo que Freud no veía. Y finalmente, pues el ego, pues no porque son psiquiatras no tienen los güeyes, ¿verdad? Sí. Y no porque son psiquiatras no tienen complejos. Realmente, pues hay una rivalidad también. Y esa manera de probar el inconsciente colectivo era a través de qué? O sea, usaban los sueños. También Jung está muy asociado con esos simbolismos, ¿no? Sí. Freud también, no sé si... Sí. Él decía que los sueños también eran una manera del inconsciente de manifestarse. Sí, digo, pues, parafraseando lo parafraseado, pero algo así es lo que yo tengo entendido, ¿no? Uno de los libros de Freud que estuvo nominado para el Premio Nobel de Literatura, porque escribe bellísimo Freud, habla de los sueños, la interpretación de los sueños. Por ejemplo, lo interesante, Jung cuando se gradúa, lo meten al jalar en un hospital de esquizofrénicos. Y pues es pesado lidiar con esquizofrénicos o limítrofes, o sea, son difíciles. Pero esquizofrenia en mayúsculas. Entonces, en sus alucinaciones, uno de ellos empezó a describir un fenómeno de cómo una boca gigante se comía la luna y empieza a hacer una descripción muy loca. Y dice Jung, ese es un mito de India. Sí. Entonces ahí como que empieza a decir, oye, where is he tapping into? ¿De dónde está bajando esta información? Y empieza a estudiar eso. Y luego lo simplifica. Por ejemplo, los 15 años es un rito de pasaje, donde los 15 años pues le baja la regla, ahora les baja antes, quiere ser mujer, se hace un ritual, a los hombres los mandan a matar un tigre o a sobrevivir en una cueva, la madre, ¿me explico? Ahora te mandan a la militar o yo no sé, pero empieza a ver que hay fenómenos que se repiten en diferentes culturas a ciertas edades. El matrimonio es otro arquetipo. Entonces, el inconsciente colectivo son cosas que desdoblamos o valoramos, que no sabemos por qué, y lo define como instintos psíquicos, que es una definición muy bella, sí, porque el instinto solo, pues te dice muchas cosas, pero el instinto psíquico te habla de cómo a través de las generaciones pues hacemos cosas similares. Por eso resalto a Sheldrake, que te voy a regalar esos dos libros, el del Tao y el de Sheldrake, porque empiezan a ver que la rueda se empieza a inventar en el mundo más o menos a la misma época. Las herramientas de cierto tipo se empiezan a inventar más o menos a la misma época. La construcción de pirámides. Entonces, ¿Qué dijiste? ¿Sheldrake? Sheldrake Rupert Sheldrake es un autor, de un libro que se llama Campos Mórficos. Okay. Y él dice que los campos mórficos ahí están.
son como energías que recolectan la conocencia de todo la humanidad. Por ejemplo, una vez que se rompe un récord olímpico, se empieza a romper un chingo. Sí. Porque ya está en el campo mórfico. Hizo estudios fascinantes. Publicaba un crucigrama en un pueblito de Inglaterra, y por el hecho de haber sido resuelto ya, a la hora de que lo publicaba en otra ciudad que no había comunicación, lo hacían más rápido. Okay. Entonces, el campo es lo que activa finalmente todas las propensiones que traemos, asociado a la epigenética también. Eso por ejemplo, se relaciona con todo el tema que proponía, por ejemplo, Greenberg de la latiz y todo eso. Tiene que ver con eso, porque los experimentos que hacía Greenberg era sobre la relación entre dos cerebros que habían estado en contacto y ya no estaban en contacto, ¿no? Y les ponía diodos para probar cierto estímulo y a ver si reaccionaban. ¿Tiene algo que ver con eso? Pues tiene que ver con eso sin duda, y tiene que ver con la física cuántica sin duda. Tiene que ver con que hay energías que están conectadas a nivel que todavía andamos especulando si es onda o partícula, o el principio de no localidad, ¿verdad? De que tú las separas en el universo, se mueve una y se mueve la otra. Pero el mundo se está moviendo muy rápido. Es el entrelazamiento, ¿no? Sí. El entanglement, exactamente. Entonces, yo lo que creo es que estamos muy cerca de tener un nuevo descubrimiento tan importante como el de Darwin. Pero también creo, Roberto, que eso nos va a llevar a otra cosa, y nos va a llevar a otra cosa, y nos va a llevar a otra cosa. Y creo que esa es la belleza de la vida. Lo que no se puede contestar, lo que no se puede definir, vive. Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, todo lo que me platicas de este campo en específico, como que sí da la impresión de que estamos apenas como tapeando algo que va a ser completamente nuevo y que después con bastantes más años de investigación quizá vamos a ver hasta inocentes los esfuerzos que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Sin duda. Porque se vuelve, o sea, todo este tema del inconsciente colectivo y de estos símbolos que vemos replicados en distintas culturas que parecieran repetirse, vaya, es como que son simplemente hoy en día observaciones curiosas, pero no hemos quizá verbalizado, cuando menos yo no lo he verbalizado bien, como esa relación que existen y el por qué están ahí. Porque sí me he puesto a pensar sobre, quizá no sobre símbolos en específico en distintas religiones, pero sí como los patrones se replican o se repiten en distintas áreas de conocimiento. O sea, cómo la manera en la que el ser humano construye conocimiento es extrapolable de un área de conocimiento a otro. O sea, en la música existe una simetría en los acordes mayores que se puede aplicar en la geometría, ¿no? O sea, hay ciertos patrones que como humanos repetimos. Y eso no sé si sea un elemento humano o sea un elemento del universo. O sea, que tenga que ver con las leyes físicas que solamente pueden funcionar de esa manera porque las leyes físicas están establecidas de cierta manera que quizá en otro universo esos patrones se manifestarían de otro lado. Pero hay algo ahí, o sea, hay algo ahí en ver, no sé, como una ciudad vista desde arriba parece un circuito. O sea, cómo vemos estos patrones repetidos en cosas que no tienen comunicación aparente. Y eso se da también en esto que tú estás mencionando. Sí, y eso que mencionas y cómo lo articulas, pues lo deberíamos quizás de considerar como algo fascinante. Claro. Y en toda esta complejidad, en toda esta explicación que acabas de hacer de que quizás apenas estamos empezando en esto, ¿qué implicaciones tiene? Pues yo creo que nos debe ser humildes ante toda esta gigantez y inexplicabilidad y belleza que no conocemos. El cosmos es tan grande. Me encanta decir, ahorita una supernova está explotando en alguna parte del universo y está arrasando como si fuera 20,000 bombas atómicas y no nos damos cuenta. Entonces, el mundo es tan gigante y nosotros con 5 pedorros sentidos. Sí, ¿Me entiendes? Claro. Entonces, dices tú, pues esto nos debería... con la capacidad de ver 100 yardas en un universo que es miles de millones de años luz. Entonces nos debería ser humildes
nos debería quizás de hacernos, de que nos hermanemos, de que estamos juntos en este trip que pues quién sabe de dónde va a llevar, que nadie ha podido resolver, y deberíamos quizás de resolver que mientras estamos en la tierra, pues lo único que nos queda es ser humildes y ser generosos. Eso ya es una conclusión de muchas reflexiones Sí. que he hecho a través de la vida, buscando el propósito, que pues chingado propósito siempre se me mueve, buscando alguna explicación, el tema existencial, pues en eso aterricé yo, ¿verdad? Sí, sí, porque, a ver, también este entendimiento de lo pequeño que es el mundo en el que vivimos en una escala cósmica, también tiene el potencial de volver irrelevante todo lo que aspiramos a hacer en nuestra vida, ¿no? O sea, como que hay maneras de interpretarlo de una manera muy negativa, de decir, pues, ¿de qué sirve entonces que haga todo lo que estoy haciendo? Si en una escala cósmica, no solamente cuestión de tamaño, sino también en cuestión temporal, o sea, ¿qué son 70 años de vida en un universo de 13,000 millones de años? Pues o sea, es un granito de arena en un desierto gigantesco. Pero también existe una manera de parafrasearlo de una forma positiva, Sí. de decir qué afortunados somos de estar en este punto en donde la vida es viable. Porque en todos los demás lados, el 99.9999% del universo, esto no sería algo viable, ¿no? Pues mira, es muy bello eso que dices, te voy a decir por dos razones. Los deidistas dicen, ¿a poco crees que Dios se preocupa por ti, güey? ¿A poco crees que Dios te conoce? Eres una cucaracha, güey. Claro que existe Dios, dicen los deidistas, ¿no? Están los agnósticos, están los ateos, bla, bla, bla. Pero los deidistas dicen, eres minúsculo ante esta inmensidad. Pues tiene un tono medio pinchón eso de, ¿verdad? El dicho ese de que Dios tiene planeado algo para mí. Y Dios te contesta, ni te conozco, güey. O sea, pues, sí, entonces ese es el deidismo. En la otra punta está el solipsismo, que es todo existe en función de que yo existo. Entonces, si te fijas, pues es un continuo muy largo y puede ser muy optimista y puede ser muy pesimista, porque en la irrelevancia de lo aleatorio y de la magnitud del universo, como dices, pues somos pedorramente irrelevantes. Eso pudiera ser una explicación. Y la otra es que mi conciencia, si nos conectamos a la conciencia universal, si yo le ayudo a la luz, si yo soy generoso, yo puedo ayudar a que este cosmos evolucione. Y fíjate qué interesante, porque se parece a la partícula y a la onda, hablando de física cuántica, o sea, que está y no está, que es y no es. Entonces, cuando me preguntan que si creo en algo, yo digo que simultáneamente lo creo y no. Entonces, pues ahí está la paradoja, o la parajoda. Sí, Pero, ¿tú crees que existe ese inconsciente colectivo? O sea, sin duda, el inconsciente colectivo, te lo voy a contestar. Tú eres un hombre muy exitoso en lo que haces. El inconsciente colectivo se conecta contigo en cierto segmento. You're tapping into something que a lo mejor conscientemente no lo realizas, pero el inconsciente colectivo se mueve fuera de la conciencia individual. Y en el arte eso es algo que se menciona mucho, ¿no? O sea, Sí. algo que he notado en libros que he leído sobre gente que considero yo muy creativa, tienden a tener este elemento en común de decir que muchas veces ellos se vuelven un vessel Sí. de una voz que habla a través de ellos, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, el libro que sacó hace poco Rick Rubin de The Creative Act, que habla sobre esta señal, y él dice que tú tienes que sintonizar la señal. O hay uno de David Lynch que se llama Catching the Big Fish, que te dice que hay peces en el universo que tú tienes que ir a pescar, pero si tú no lo pescas, alguien más puede agarrar esa misma idea, como que hacen referencia a esa... Pues es una manera de entender quizá el inconsciente colectivo o a ese mar al que todos tenemos acceso, ¿no? Sí, y la onda de los campos mórficos habla justamente de eso. Los artistas... Pero a ver, también es, perdón que te interrumpa, pero sí. También es una manera, o sea, quizá el contraargumento a esto que se me ocurre a mí, es decir, pues bueno, a lo mejor es la manera en la que nosotros
queremos metaforizar este fenómeno es llamándolo como un campo, un inconsciente colectivo, pero también puede ser que pues las ideas se gestan de una colección de circunstancias y pues qué tan diferentes pueden ser las circunstancias de dos personas que tienen prácticamente lo mismo fisiológicamente hablando y viven en un mundo que está geográficamente ubicado. O sea, las circunstancias son muy parecidas entre dos personas que pueden gestar ideas bastante similares o casi idénticas, ¿no? O sea, creo que también podría percibirse de esa manera, ¿o qué opinas tú? O sea, esto último, lo que estás diciendo es que pudiera inspirar de la misma manera en personas en circunstancias que están... O sea, si analizamos las circunstancias en las que a dos personas se les ocurre la misma idea, pues desde una perspectiva muy alejada, van a parecer casi idénticas. O sea, va a hacer sentido de que, pues sí, si viven en el mismo time frame, en el mismo mundo... Son seres humanos. Pues seguramente van a gestar ideas similares. Pues ¿no? sí. Y eso nuevamente nos debería hacer reflexionar sobre los cercanos que somos unos a otros. Claro, sin lugar a duda. ¿Verdad? Sí. Te iba a decir lo de mi reclamo que hice. No sé si me regreso o seguimos con esto. Pues me interesa el tema de Jung en específico y Freud. O sea, el tema de los sueños y de estos... de este estudio, por ejemplo, que mencionabas que era Jung, ¿no? El que estaba documentando pacientes esquizofrénicos. Sí, así empezó. Y empieza a notar que dentro de su trip encuentra historias similares a lo que personas en otras culturas acaban manifestando. Y en otros tiempos. Y a ver, algo que mencionaste en un principio que también me llamó la atención, que me gustaría que me explicaras un poco más decías que la religión de otros es tu mitología, y tu mitología es tu religión, ¿o cómo era la cita? Sí, o sea, mitología es la religión del otro. La mía... Es religión. Pues, es la buena. Sí. Eso me llama mucho la atención porque platicando hace algunos años con un buen amigo, Jason Silva, estábamos hablando sobre los trips psicodélicos, ¿no? Específicamente de DMT. Y él me mencionaba algo similar que me llamó mucho la atención, que decía que la experiencia o el trip que tú vivías en estas sustancias era algo que era muy personal. O sea, era algo que tú mismo te construías con los elementos a los que tú tenías acceso y que habías estado en contacto con. Y que eso era algo que era muy personal y que otra persona no le tendría por qué encontrar un valor. Sin embargo, lo que te llevaba a hacer ese trip, o sea, la razón por la cual eso tú armaste ese rompecabezas con tus legos, era lo importante. Y él se refería a eso como el valor epistémico. O sea, lo que te lleva a hacer eso que tu cerebro creó con esa sustancia, eso es lo importante. ¿Es algo así a lo que te refieres? Sí. O sea, ese estudio que mencionaste al principio de qué es lo que produce ese contenido o esa religión, eso es lo que tenemos que estudiar, el por qué lo estamos haciendo, para llenar una especie de vacío existencial, para quitar una neurosis de estar pensando en que somos seres mortales. O sea, ¿eso es a lo que te refieres? Hoy me voy a poner la chaqueta. Sí, o si quieres le bajo un poco, Ahí está tu chamarra, sí, le bajamos un poco. Sí, aquí el aire acondicionado en este estudio es un tema porque sí de repente se enfría bastante. Pega aquí. pega. Te sientas estratégicamente allá. Sí. Oye, ¿cómo vamos, Roberto? Vamos bien, sí. Ya. No, y ¿sabes qué? Te tengo que decir que tienes una mente muy curiosa. Me he dado cuenta de eso. Y eso es lo que te hace grande. Vamos a remontarnos a cómo empieza la creación de dioses, ¿ok? Lo primero es la belleza de un amanecer. Dices, pues no manches, es divino. Esto es celestial. La belleza de un atardecer en el mar. O amaneces un día y el cielo está rojo. Dices, pues esto tiene que ser Dios, ¿no? El sol ahí anda y gracias al sol. Entonces uno responde a la maravillación, the awe, o sea, como el asombro. El asombro es la palabra correcta del universo. Pues esto tiene que ser una fuerza superior. Entonces, creamos dioses, ¿no? La otra es la muerte, como bien lo señalas. O sea, nos morimos y otra vez pueden pasar dos cosas. Nos vamos a otro plano existencial, evolucionamos, nos vamos a otros planetas, nos convertimos en otra cosa, nos fusionamos con la conciencia colectiva,
o nos tragan, los comen los pinches gusanos. O sea, ahí está la simultaneidad de las posibilidades. Entonces, pues mejor yo elijo creer en que trasciendo. Y se maravillan con los entierros, pues que cada vez ocurren más tiempo atrás en la historia. Cómo está ese proceso de enterrar al muerto hace 300,000 años y encontrar flores y encontrar colmillos y cosas de esas, ¿no? Entonces, uno es explicar el asombro, la otra es lidiar con lo terrorífico de la muerte, la enfermedad, y más contemporáneamente la irrelevancia, la posibilidad tan grande de la aleatoriedad y de la insignificancia. Y no sabemos por qué una cucaracha de repente voltea a la izquierda, güey, y nos saca unos sustos brutos la pinche cucaracha. O por qué de repente se hace la muerta y cuando la vas a agarrar revive, ¿me entiendes? O sea, pinches cucarachas y temprano en la mañana, peor. O sea, no podemos explicarnos eso. Y entonces, Roberto, viene el cuestionamiento, lo junto con el reclamo que quería hacer hace rato, de que nosotros somos insumos en un sistema que nos hace expertos para poder tener un valor de mercado a base de sacrificar nuestra humanidad. Y ese era mi pinche reclamo. Un gobierno, por ejemplo, debe de tener poetas, debe de tener músicos, filósofos, matemáticos, historiadores, debe de estar compuesto por físicos teóricos. O sea, la multidimensionalidad humana está siendo castrada, eliminada, reducida para hacernos especialistas en un sistema capitalista donde el expertise estrecho te da una valía. Gracias al capitalismo tenemos estos micrófonos, tienes este sistema y tú y yo estamos platicando y también nos conocimos a eso. Y estoy tomando agua y no sé cómo se hace esta, ¿verdad? Para nada. O sea, digamos, no hay progreso sin que tenga su dark side. No hay persona que no tenga su dark side. Entonces, pero dentro de eso mi reclamo es saber, yo saqué mención honorífica y no es por mamón, quiero hacer el contraste. Saqué mención honorífica y me gradué de 20 años. Fui presidente de la carrera, presidente de la generación. Pues yo era un buen chavo. No tomaba, me dormía temprano. Puras palomitas. ¿Y por qué estoy llorando todas las pinches tardes? ¿Por qué me siento tan infeliz y tan triste? O sea, como dicen los norteamericanos, ¿qué está mal con esta foto? Cuando leo un poco de psicología y luego un poco de filosofía y luego leo un poco de los ensayistas franceses y los ingleses, pues digo, oye, ¿dónde está todo este conocimiento del que estamos completamente abstraídos y que nos humaniza? Entonces, me regreso a esa conexión de decir, buscamos explicaciones. Por eso, Vargas Llosa, en una entrevista dijo que él envidia mucho a los creyentes, porque los agnósticos no tienen esa devoción o ese alivio. Sí. Entonces, yo creo que nos falta mucho y nos falta conocer más sobre esa parte que tú dices que estamos tapeando apenas para ver si podemos evolucionar y ser más civilizados. Del sistema capitalista en el que vivimos y todas esas creencias que de cierta manera están castrando la multidimensionalidad humana, ¿crees, o sea, por qué crees que haya sido tan efectiva? Porque de cierta manera, o sea, mi hipótesis sería que de cierta manera hace que las personas se olviden quizá de ese, no sé llamarlo vacío existencial o de ese miedo de ser tan insignificantes o incluso un miedo a la muerte, porque te da un enfoque en específico. ¿Crees que sea por eso? O sea, el hecho de que te pinten un camino de, mira, esto es lo que tienes que hacer para ser exitoso y llevar a algún lugar tu vida, te hace de cierta manera subcontratar el buscarle el sentido a la vida. O sea, es como cuando a los caballos les pones la visión de túnel, ¿no? Que le llaman para que se enfoquen. ¿Crees que se da algo así? Bueno, mira, no sé si está intencionado de esa forma, pero eso es lo que ocurre finalmente, ¿no? Que esa es la base del populismo, ¿no? O sea, el dar estas respuestas sencillas a preguntas que son mucho más complicadas. Sí, me refiero de que el sistema capitalista está diseñado para hacer dinero, ¿verdad? Y para acumular poder
como siempre, en todas las épocas de la vida, lo que le da movimiento al mundo es la ambición. Hay una frase de que el sexo hace que el mundo gire, y decía el socio de Warren Buffett, ahorita me acuerdo del nombre, que acaba de morir de 99 años, decía, no, la envidia es lo que hace que gire el mundo. ¿Quién era? Charlie Munger. Charlie Munger. En paz descanse, 99 años el viejo. Es la primera vez, ahorita hay ahí está el güey. Él decía, greed makes the world go round. Entonces, ¿cuál es el mito predominante de los tiempos? El capitalismo. Eso es lo que nos tiene tomado como el oscurantismo o las Middle Ages, ¿verdad? Tuvo tomado la humanidad por 800 años. El mito predominante sobre el cual nos estamos desplegando es el capitalismo. Porque sí se vuelve la creencia que trasciende creencias, ¿no? O sea, $1 es bien recibido en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Aún con COVID, sí, todo el mundo agarraba billetes. Aún en países en donde el In God We Trust no vale, el dólar es véngase para acá, ¿verdad? Pues sí. Que es una manera interesante de verlo, o sea, verlo como esa creencia que mueve el mundo. Ya, te digo que aquí es muy variante. Ya, le vamos a poner... Pero ya, mira, ya estamos ahí. Ya estamos en perfecto. Sí. Sí. Y o sea, hay un precedente de una... Le llamas al capitalismo mitología, ¿verdad? ¿O qué le dijiste? Se puede ver como una mitología. Si lo simplifico, es el marco inconsciente predominante. Y en esta mitología, la deidad, o sea, existe una deidad que es el dinero. El dólar. El dólar sería la deidad. Pues sí. O sea, sí se percibiría de esa manera, como una deidad que es el dólar. Bueno, se pudiera interpretar de esa manera. No es definitivo. Pudiera analizarse este fenómeno así. Pero la historia se ha construido a base de ir siempre en contra de los dioses. Sí. Y ahí está también la belleza. Es decir, el mundo es plano. Pues trépate a la nave y vamos a llegar a India, por ejemplo. No podemos volar, pues volamos. No podemos sumergirnos, nos sumergimos. Entonces, siempre ahí, hablando de creativo, hay una chispa de irreverencia que al parecer hay un mandato biológico en algunas personas que siempre están estirando a la especie, que siempre nos están queriendo. Los artistas, por ejemplo, nos enseñan el futuro, nos interpretan la complejidad actual. El artista es indispensable, las contraculturas son indispensables. Entonces siempre hay estos movimientos de abajo que se están construyendo para romper, y viene un movimiento, pues como lo estamos viendo, anticapitalista, que lo puedes ver en los chavos de 20, 22 años, como me dijo mi hijo, que ahorita ya tiene 30 el güey, el mayor, me dijo hace algunos años, qué hueva trabajar como tú, yo no quiero ser como tú. Le llaman la generación de cristal porque dice que no aguanta nada, porque no se quedan en el trabajo, y yo lo que digo es, a ver, momento, no es que no aguanten nada, más bien no nos estarán diciendo que nuestra forma de vida está media pinche. Entonces siempre pues hay estos movimientos de contracultura y vamos a ver a dónde nos evoluciona esto. Pero el mito del capitalismo, por ejemplo, lo adopta China en los 80s con Deng Xiaoping, el primer ministro de no oficialmente no es primer ministro, pero él quería llevar al capitalismo a China. Y lo hizo en los 80s. O Narendra Modi ahorita en la India. Entonces, están capturados precisamente por eso. Pero, pues no sé a dónde nos pueda llevar, quizás a los países escandinavos, quizás a otra cosa. Pero se está construyendo en este momento un movimiento de contracultura que nos va a llevar a la siguiente. ¿Y qué precede el mito del capitalismo? O sea, ¿cuál era el de antes? Pues... si te fijas, lo que detonó al capitalismo fue la revolución industrial, y la revolución industrial pues la precipitó la ilustración, y a la ilustración la precipitó el renacimiento. O sea, ahí es donde finalmente dicen, oye, pues Galileo aparece,
la iglesia se le echa encima, empieza la ciencia, empieza la ilustración y empiezan los experimentos, Copérnico, la madre, y de repente aparece la revolución industrial. La revolución industrial nos lleva a la producción en serie, a las economías de escala y a la hiperespecialización. ¿Y qué pasa? Gracias al capitalismo, pues si tú ves la pobreza extrema en el mundo, pues ha sido un fenómeno. Pero hay un dark side, Sí. hay un lado oscuro siempre. ¿Y qué rol juega la religión común o la religión como la conocemos como religión en esta época en donde podemos decir que somos creyentes en algo, pero existe un Dios que realmente es el que ejerce el poder, que es el dinero en la cuestión capitalista? Hoy en día la religión, ¿qué papel ocupa a diferencia de hace algunos años? Pues mira, si ofende el último capítulo que quitaste de tu libro sobre la retención seminal y la energía y eso, si eso ofende, va a ofender a más gente que digamos que el Dios que el dinero es un Dios, ¿no? La religión, ¿qué papel juega ahí? Bueno, pues estamos viendo que el creer en un Dios ahí sigue. La mayoría, el 80 y tantos % del mundo todavía creen en un Dios. Yo vengo ahorita de la India, te platicaba, y es una locura, pues tienen millones de dioses, ¿no? Digo, hay 3 principales que se parecen mucho a la Trinidad de otras religiones, pero finalmente vámonos a la religión un pasito antes de que fuera una religión. Pues es un mito que aborda los temas que ya dijimos. Explica el asombro, Sí. explica la irrelevancia, entonces creemos en un Dios. Ahora, también la religión es controversial. ¿Qué decía Nietzsche de la religión? Pues sobre todo el cristianismo, que es una religión para esclavos, que es una religión para pobres, que es una religión para miserables. Es una religión que le da un vehículo a toda esa gente que está en desventaja para que pueda lidiar con la vida. Y bueno, hace su argumento Nietzsche y luego se avienta a decir que Dios ha muerto. Y habla del superhombre, el Uberman y todas esas cosas. Yo qué pienso... Pero es una manera condescendiente de ver. Sin duda. Porque nos podrían aplicar la misma a nosotros, ¿no? Sí. De que en un futuro a lo mejor hay algo que hace ver la manera en la que estamos viviendo como una... No sé, a lo mejor pobre no es la palabra, pero sí de algo que tenga que ver con cavernícolas, de que a lo mejor llega una singularidad tecnológica nueva que va a ser nuestra vida de antes, o nuestra vida actual, perdón, inimaginable para la gente después. Y va a decir, sí, pues bueno, en ese entonces pues era lo único que podían hacer para que su vida se volviera tolerable, ¿no? Es correcto. Puede pasar eso. Y espero que pase. Espero que pase. Sin duda. Y regresando a tu punto que es condescendiente, pues como casi todo lo que escribía Nietzsche, ¿verdad? Sí, Nietzsche era muy duro en eso. Pero también, regresamos a Jung, a la hora de que él hacía terapia, él lo escribió, que dice que llegaba el momento donde sentía una tore o un impasse con el paciente, donde le recomendaba que se fuera a la iglesia. Entonces, ahí está un recurso. Ahí está un recurso para mucha gente. Yo me considero agnóstico, por ejemplo. Y como he estudiado a muchos dioses, pues más complicado me la ponen y más agnóstico me hacen. Pero finalmente, la religión tiene una función que también tiene su dark side, que todo el mundo lo conoce. ¿Por qué la postura agnóstica y no la atea? O sea, ¿la atea se te hace igual de contundente que establecer que existe sí un Dios? Es que la atea, sin teos, sin Dios, pues a mí se me hace, a mí Horacio, muy dura. Sí. ¿Verdad? El agnosis sin conocimiento. Yo me declaro que me rebasa y me declaro que no le entiendo y puedo hacer racionalizaciones, pero finalmente me declaro que no puedo conocer esta magnitud en este estado tridimensional. Sin embargo, reconozco la existencia de un dios o de unos dioses. No sé si sea como la Capilla Sistina, barbado de ojos azules. No lo sé, o sea, la naturaleza. Pero de que creo que hay algo, sin duda. Sí, sí, creo que
o cuando menos mi apreciación al agnosticismo, es que también trae de cierta manera implícito el que ni siquiera podemos estar seguros de cómo definir la palabra Dios. Antes Correcto. de decir si existe o no, primero, ¿qué es Dios? Correcto. O sea, ¿qué es Dios y cómo te atreverías a definirlo con la poca información que tienes, ¿no? En los últimos años yo también he migrado más a esa postura porque digo, bueno, pues a lo mejor no creo en la versión de Dios que tú me estás planteando, pero yo sí creo que hay algo más. O sea, todo me indica, o toda la evidencia que yo he analizado me lleva a pensar que claro que no soy el centro del universo, o sea, que claro que yo no voy a tener todas las respuestas. Debe haber algo más, pero... Sí, y también, así como tú dices, yo creo que debe haber algo, también hablando del dark side, o el lado oscuro de todo, pues hay gente que la religión la usa para hacer daño, que la religión la usa para abusar, que la religión la usa para sentirse superior moralmente a alguien más. Y eso habla de nuestra humanidad, ¿no? Y habla de la rigidez de creencias, que cuando tú estás en ese nivel de creencias, rayando en fanatismo, pues te conviertes ya en un guerrero pues de lo que seas fanático. Y ahí es donde pues se acaba la discusión, Sí. se acaba la conversación, porque ya con ese nivel de certeza, pues ya no hay descubrimiento. El que sabe todo, pues no puede aprender nada. También porque las religiones tienen este elemento de evangelización, de cajón, que hace que la gente se vuelva de esa manera, ¿no? Sí, Porque ellos creen que están persiguiendo lo que es correcto. O sea, yo lo veo de esa manera. es correcto. Y también, mira, te voy a poner el caso, me encontré una amiga y me dice, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí. ¿Qué crees? Que se fue de monje a Dharamsala, ahí donde están todos los tibetanos cuando invadió China en el 59. Se rapó el güey, se puso de naranja, se levanta a las 4 de la mañana a meditar. ¿No te parece admirable? Le digo, pues pudiera verse como admirable, pero también puede verse como que resolvió su vida. Se acabó la ambigüedad, se acabó la ambivalencia, se acabó la ansiedad, se acabó la duda, se acabó la necesidad de estructurar el tiempo, se acabó la confusión. Pues está resuelto. Pues también pudiera verse como que se dio por vencido. Bueno, se encabronó, se armó, pero yo no estoy diciendo que ese es el caso de él. Sí. Lo que estoy diciendo es que cuando tú llevas cualquier creencia, estamos hablando de religión, pero cualquier creencia, Roberto, a ese nivel y dices tú, ya acabé, ya le entendí, pues ya no creces. Y aparte, te puede llevar en la polarización a un fenómeno griego de un filósofo que se llama Heráclito, uno de los primeros psicólogos profundos, que se llama enantiodrioma. Enantiodrioma es el devenir del opuesto. Entonces, cuando te polarizas en un vector, de repente te chispoteas y te vas al otro. Sí. Entonces, el puro, pues de repente pues se hace Prost y el santo, pues de repente se hace pues todo lo que hemos visto. Y entonces, ¿cómo rompemos esa polarización? Y en las redes, ese es el fenómeno que está ocurriendo. Justamente ese. Nos están polarizando las redes. Nos están dando y alimentando nuestro sesgo todos los pinches días. Diciendo, tu sesgo es el correcto. Todos están mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una división tremenda donde todo el mundo está agarrado de sus huevos diciendo que tiene la razón. Y esa es una cosa que me preocupa hablando un poquito de eso. Pues luego llega ese fenómeno que mencionas que se me hace interesante, que es como cuando tú aprietas demasiado una tapa, ¿no? Tal que cual. se barre y luego de repente ya no puede apretar. Entonces los de acá se vuelven los de acá y se cambian, o sea, se invierten los polos, ¿no? Se invierten los polos. Exactamente. Y es un fenómeno bien padre, el de enantiodrioma. Y también ocurre... O sea, me pasó ahora y lo estaba hablando con un amigo, con el buen Alan por el mundo, le mando saludos, que fuimos a Qatar al Mundial, y pues Qatar es un país que tiene sus prohibiciones en muchas cuestiones, entre ellos la tolerancia a los gays. Sí.
Y lo que se nos hacía curioso era que existía toda esta cultura como muy prohibitiva, vaya, a ese fenómeno, pero la manera en la que los hombres interactuaban era rayando incluso lo gay, ¿no? Sí. Y luego él y yo compartíamos cuarto y yo me tenía que salir del cuarto porque la regadera tenía un cristal en donde podías ver a la otra persona bañándose y no era un cuarto diseñado para una pareja porque tenía 2 camas. Entonces son estas cosas que dices... o sea, lo apretaste tanto que eventualmente te barriste y ahora ya estás poniendo esto que según tú estás prohibiendo. Y se da en muchos otros. Pues estás escribiendo un pinche libro de este grueso con la rosca. Sí. Eso es tal cual. Y también a veces las creencias, incluidas las religiones, sirven como un refugio de ti mismo, como un refugio de no querer ver hacia adentro. Después de que me da la depresión, me duró 2 años completamente deshabilitado, disfuncional. Me puse a leer, hay un libro que se llama Los primeros freudianos. Bueno, yo al estarlo leyendo tenía 24, 25 años. De repente, Roberto, tenía que cerrar el libro, porque lo que escribía era tan duro, tan crudo, la interpretación del psicoanálisis freudiano, de que hablaba del Eros y el Tánatos, que me sacaba unos sustos tremendos. Esos enfrentamientos contra ti mismo, contra tu dark side, contra tu lado envidioso, pinche, libidinoso, egoísta, hostil, te protege cuando tienes esas creencias. Entonces hablabas de subcontratación hace rato. ¿Qué pasa cuando pasamos del politeísmo al monoteísmo? Pues le hablamos al diablo, le decimos, compadre, siéntate, aquí está el contrato donde te subcontrato para que todo el mal del mundo seas tú, pinche diablo. Sí, yo no, güey, ¿me entiendes? Entonces, si ves a los dioses de muchas religiones, tenían esos 2 lados, buenos y malos. Por ejemplo, los dioses del Olimpo eran unos hijos de la chingada todos en su dark side, me explico. Pero cuando sacamos el mal, cuando adoptamos una creencia, la desasociamos y aspiramos a una pureza imposible y nos niega nuestra parte oscura, ocurre lo de la rosca. Nos volvemos pues malos, nos volvemos cruentos. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se hace de esa manera? ¿Por qué pasa el qué? El sacar a la parte oscura de... Bueno, porque pues viene implícito en las religiones monoteístas, donde Dios es puro. Cristo. O sea, se vuelve un sistema binario de 0 y 1 y pues es o bueno o malo. Y por eso estamos jodidos, porque todos somos buenos y malos. Claro. Todos somos ángeles y diablos. Me acuerdo de Max, mi hijo, el chiquito, que el chiquito tiene 28 años, el cabrón ya está de este tamaño, pero siempre estaba chingue en la noche, que el diablo. Y me desesperaba mucho porque no me dejaba dormir, ¿me entiendes? Tenía 5 o 6 años. Entonces yo me levantaba con él, agarraba un flashlight que compré y a buscar al pinche diablo pues en todos lados. No estaba, mijito, se dormía. Y un día me encabrono y le digo, mijito, no lo vamos a hallar. Terminamos y le digo, ¿sabes dónde está el diablo? ¿Dónde, papá? Adentro de ti. Pinches ojos así como que está adentro de ti, hijo. Y adentro de ti está Dios. Los 2 viven adentro de ti. El diablo nunca te lo vas a encontrar en ningún lado. Somos buenos y malos. ¿Cuál vas a alimentar? ¿A cuál le vas a rezar? 6, 7 años. Espero no haberlo traumado de por vida. Me dice, no, pues a Diosito, papá. Vamos a rezar, hijo. Y mira que yo nomás me sé el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. Y fíjate que ahí ya no me volvió a despertar. Entonces, la parte oscura hay que reconocerla, hay que sentirla. Cuando me dio la depresión, yo sentí de cerca el suicidio. Lo siento cerquita. O sea, dije, oye, yo no puedo juzgar a alguien que se suicida, me explico. Tampoco puedo juzgar a alguien que asesina. Obviamente no lo deseo. Pero ¿no te ha dado ganas a veces de golpear a alguien cabrón? Pues sí, me dan ganas, pero no lo voy a hacer. Oye, mi prima está bien buena. Pues sí está, pero no lo voy a hacer. Pero estoy en contacto con mi parte envidiosa y entonces eso le llama Jung, es un proceso de individuación, se oye mejor en inglés,
donde tú integras tu lado oscuro, lo aceptas y eliges. Y para terminar, Roberto, para terminar este punto, ante la inexplicabilidad y todas las posibilidades que se abren con conversaciones como estas, finalmente tienes que elegir. Sí. Finalmente tienes que decidir qué crees. Y yo lo resumo en dos cosas. Te asumes como víctima, donde tú eres una consecuencia de lo que te pasa, o te asumes como héroe, que el héroe se empodera y se hace responsable. En los griegos, un héroe era alguien que rompía la maldición, que decía, yo me empodero, yo me hago responsable, yo no culpo a nadie más. Y a final de cuentas, pues tienes que elegir. Sí, y emprender ese viaje de cuestionar las creencias con las que crecimos, que pues en mi caso yo también nazco aquí en Monterrey, una familia ultracatólica, educación católica, campamentos de verano católico. Llega un punto en el que yo tengo un rompimiento con la religión, siento esa resistencia obviamente por toda mi gente cercana, pero también, no sé, la manera en la que yo la describo es que es como si tú tuvieras que hacer una PowerPoint en la vida sobre lo que tú crees, y las religiones o la manera, en especial el catolicismo, y me imagino que las demás religiones son como un template que te dan para acomodar tus ideas de cierta manera que tú no diseñaste. En cambio, cuando tú emprendes tu propio camino, pues tienes que empezar a diseñar tus propias creencias, empezar a absorber de distintos lados, ver qué crees que ha sentido contigo, y generas este diseño híbrido, medio raro, a veces un poco inconsistente o no tan, pues sí, no tan establecido ya como una religión formal, pero se vuelve tu propio diseño y lo vas construyendo y mejorando por el resto de tu vida, porque es un camino sin final, o sea, o cuando menos así lo creo yo. Yo no concibo el punto en donde yo pueda decir, lo descifré. No, sería una soberbia gigantesca llegar a ese punto, ¿no? Me invitaron a dar una plática unos chavos como de, pues, había de 13 hasta 18 años. ¿Qué les voy a decir a estos chavillos? Pero dije, bueno, lo voy a centrar en eso. En esa... Y hay que aclarar, Roberto, que la religión hay gente que le hace bien, ¿verdad? No, Digo, claro. No todo es dark side, ¿no? Pero regresando a tu template, regresando al diseño de vida, ante la ambigüedad, la ambivalencia y la ansiedad y la definición finalmente de qué historia te cuentas y existencialmente cómo te explicas. Hay unos paradigmas ahorita muy cabrones que los chavos están enfrentando. Imagínate, yo entré a carrera a los 16 años. ¿Qué carrera vas a estudiar? Pues yo ya sabía que iba a manejar el negocio de papi, que me fue como en feria de mal, me explico. Pero tomar una decisión a los 16, 17 años de qué vas a estudiar es muy fuerte. Y luego te preguntan, ¿ya conoces tu propósito de vida? Ay, cabrón. Sí. Pues, no sabes cuál es tu pinche propósito. No, pues tienes que leer. No, hombre, no sabes, estás perdido. Puta, yo todavía no sé cuál es mi propósito de vida, pero ya estoy cómodo con eso, ¿no? Y aparte cambia con el tiempo. Luego la otra, ¿ya descubriste tu pasión? Porque si descubres tu pasión, nunca vas a tener que trabajar. Chinga, pues ¿cuál es mi pasión, güey? Pues tengo que ir tachando porque me gustan muchas cosas. Y luego, ¿eres feliz? ¿Seguro, cabrón? A ver, ¿eres lo suficientemente feliz? Está cabrón, todas esas... Son preguntas que o no tienen respuesta, o la última de la felicidad es completamente relativo. Sí, o sea, ¿relativo a qué? A lo mejor creo que soy feliz, pero en 10 años me doy cuenta que era miserable. Y vamos a decir que la felicidad también la tenemos que definir, ¿verdad? Así como Dios. Pero yo también lo puedo interpretar como maldiciones que les aventamos a los chavos. En lugar de decirles que pues la vida es un misterio y que es divertido y que podemos estar bien aunque no sepamos. O como le decía Morpheus a Neo, no sé si te acuerdas de la frase chingona que le dijo. Hay una diferencia entre saber el camino y andar el camino, ¿me explico? Entonces, todas esas maldiciones de los paradigmas de que tenemos que hacer ciertas cosas o que tenemos que descubrir nuestras vocaciones, a mí me gusta decir, cuando yo supe quién era, yo ya era otro. Es como lo resumo. Entonces, en lugar de andar diciendo tengo, no tengo, sé, no sé, digo, oye, voy a disfrutar el misterio de la vida
aceptarme, conocerme en todo ese proceso, porque es la manera de conocerse. Hacer muchas cosas, te conoces. Si te conoces, puedes conocer a alguien más. Sí. Si te aceptas, puedes aceptar a alguien más. Si te quieres, puedes querer a alguien más. Pero esta es la condición siempre. Creo que eso que mencionas es clave de utilizar mucho la palabra procesos. Hace poco estaba hablando con un buen amigo y hablaba sobre el ver cómo... Estábamos hablando creo que sobre alguna enfermedad en específico que en los 70s no se tenía ni siquiera tipificada y se veía como algo completamente distinto, pero esa misma enfermedad hoy en día se ve quizá como depresión en tu caso, que en ese momento no lo sabías, pero hoy en día ya entiendes que es depresión, pero seguramente esa definición de depresión también es contextual y el día de mañana se va a ver como otra cosa más. Entonces sí, vas en esa evolución constante y no vas a llegar a tener esa definición final de qué es el propósito de tu vida, ni quién eres, ni si eres feliz. Simplemente tienes que estar en ese proceso. Exactamente, Roberto. Tienes que estar en ese proceso. Mira, te voy a poner un ejemplo de eso. Tú has de haber sido un niño medio raro, seguramente. Un poco, sí. ¿Verdad? Como acá tu servilleta, aunque yo con ese padre pues no tenía mucha cancha cuando estaba chavillo. Pero fíjate nada más que ahora muchos niños son déficit de atención y están medicados. Y están con Ritalin y otra bola de cosas. ¿Por qué? Porque tú agarras una curva de distribución normal y resulta que esos niños no están en la media. Sí. Y lo extraordinario está peleado con lo normal, por definición. Entonces, los que están en las puntas, los creativos, los locos, los irreverentes, los distraídos, los que traen algo, los queremos normalizar a huevo. Y en base a la etiqueta de que tienen déficit de atención, les destruimos su vida. Y los metemos a esa. Y los metemos a huevo, destruyéndoles su vida y su contribución al mundo. Entonces, es un proceso que tenemos, y cuesta mucho, pero que verlo como un proceso, no como un destino. Y no de respuestas binarias, porque eso genera demasiado estrés a todo el mundo. Sí, hace algunos meses leí un libro que se llama Quiet, de una señora que se llama Susan Cain, si no me equivoco. Me llegó ayer. Muy bueno. Sí. Y habla sobre cómo el mundo actual no está diseñado para la gente introvertida y cómo el culto a la personalidad del extrovertido, según ella, nace a principios del siglo pasado. Con el surgimiento del capitalismo, pero también con la inflación social de la figura del vendedor. Y ella señala puntualmente un libro de Dale Carnegie, que creo que es el de How to Win Friends and Influence People. Creo que ese es el libro, de principio, sale a 1918, 20. Bestseller mundial. Sí, bestseller mundial, que empieza a generar el arquetipo de la persona, o el estereotipo de la persona exitosa, como este güey que sabe vender sin estar muy seguro de lo que está vendiendo, pero tiene toda esta capacidad de poder expresar sus ideas y convencer a otras personas, y genera como un molde. Y ese molde, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más pequeño, o menos tolerante a otro tipo de moldes, y llega un punto en el que hoy en día tenemos esta imagen de lo que debe ser un ciudadano excepcional, y todo lo que no encaja en ese molde, que está basado en un modelo de personalidad, en un tipo de persona, se diagnostica con distintos problemas psicológicos. Y tiene un ejemplo bien chingón en el que habla sobre la caída de la bolsa en el 2008 y relaciona ese problema con este tipo de culto a la personalidad, porque dice que incluso en las escuelas de negocios se premia mucho el tener este tipo de habilidades que tiene que ver con saber compartir tus ideas, aunque no estés seguro, aunque no tengas el background suficiente o la conclusión lo suficientemente definitiva para llegar a esa conclusión. Entonces, ese tipo de personas las crean en las escuelas de negocios y eventualmente llegan a trabajar en Wall Street de Nueva York, y son las personas que toman las decisiones en la bolsa y acaban ocasionando este crash. Digo, obviamente lo explica mucho mejor que yo en este resumen, pero se me hizo un libro bien interesante, pues y se relaciona con lo que estás diciendo. Muy interesante, y creo que lo describiste muy bien, con mucha síntesis. No sé si has trabajado en corporativos, no, pero yo sí, y te voy a decir que hay mucho bullshit. Tenía un jefe que decía que está lleno de pingüinos, y le digo, ¿por qué pingüinos? Porque tienen alas pero no saben volar, ¿verdad? Yo
Y hay mucho psicópata también en los corporativos, en los líderes. Entonces, ¿qué pasa? El bullshit a veces es compensado. Los introvertidos hacen el talache y ese perfil que describes es el que se lleva el crédito. Pero está lleno de assholes y hay mucha inconformidad con los jefes. El tema también es un poco qué se valora en determinados paradigmas. Y el paradigma actual está construido a base de ese arquetipo del vendedor que tiene todo. Y eso nada más refuerza la unidimensionalidad, el expertise que te da ese template para ser muy productivo en este paradigma. Y entonces pasa lo que ya dijiste. Se va haciendo, el vector se polariza y luego viene el crash del 2008. Y creo que por ahí anda la cosa, ¿no? Y a ver, yo creo que ese mismo patrón se da en esta industria en la que yo me desenvuelvo, el entretenimiento. Hay demasiada gente que tiene mucho más forma que fondo, ¿no? Y esta habilidad de saber comunicar, saber hablar, saber platicar, aunque no se sepa de lo que se está hablando, se vuelve más importante que saber de lo que se está hablando. Y a lo mejor estamos en esos primeros pasos, pero vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener demasiada forma y muy poco fondo y podemos llegar a algo similar. O sea, yo veo ese mismo fenómeno replicado en esta misma industria, ¿no? Y hace poco me volví a aventar la película de American Psycho, que también es una crítica a esa sociedad neoyorquina en esa época, en donde también la superficialidad se premia al punto en el que hay un psicópata ahí inmiscuido en toda la gente y todos lo confunden con cualquier persona y se vuelve una crítica a la misma sociedad en ese entonces. Y creo que en esta cultura del entretenimiento y de las redes sociales también se da ese fenómeno. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y mira, yo estoy en la academia, pues desde que me gradué empecé a dar clases. Doy clases en el formato que te dije, por semana, a nivel maestría, a ejecutivos. ¿Y qué pasa? Los introvertidos están encerrados en las universidades, o están escribiendo sus libros, o están publicando papers que nadie lee, o están haciendo investigación que tarda años. Los introvertidos que son robustos académicamente, ahí están. Luego está hecho otro mundo, el de los influencers, los que acabas de decir, que andan en las redes, que tienen los huevotes de hablar, y hablan bien, y articulan, pero el conocimiento robusto está acá encerrado. Entonces voltean a ver a estos güeyes y dicen, oye, nos están madrugando, sí, nos están comiendo el lonche. Oye, pues tendremos que hacer algo al respecto. Y aquí todavía no hay criba. Aquí todavía no se discrimina. Tú has oído el dicho de que cuando el alumno está listo, llega el maestro. Yo digo que también está la posibilidad de que cuando el alumno esté listo, el maestro abusa de él o de ella. Y lo vemos todo el tiempo. Y conozco casos de fraudes acá tremendos. Entonces, ¿quiénes están buscando respuestas en las redes? Toda la gente que está atrapada en el paradigma de la unidimensionalidad. Nos enseñan a producir y a hacer un insumo que eventualmente somos desechables. No sabemos más que de una cosa y nos compensan por eso. Entonces, ¿dónde encontramos respuestas? Pues ahorita en las redes. Entonces, toda esta ola está pasando lo que dices. Hay muchos charlatanes, hay gente muy buena, pero la criba todavía no se hace. Y esto, pues eventualmente espero que se haga la criba y que queden realmente los que saben. Y no solamente los que sepan articular y comunicarse y sepan desplazarse bien con un micrófono. Hopefully, estos aprenden de estos y estos pues se convierten más en estos. Y hay muchos académicos y estudiosos que están tomando ese paso, que creo que es un paso necesario para poder llenar también las redes de información que esté basada en estudios creíbles, ¿no? O sea, para mí el rol del divulgador científico, por ejemplo, se me hace un rol increíble. Increíble. O sea, lo que hace Neil deGrasse Tyson, en español Javier Santaolalla, que ha estado aquí, que habla de mecánica cuántica, que eso a mí se me hace bien chingón, valioso, bien valioso, porque también creo que es un paso necesario, así como existen muchos influencers que tienen mucha forma y no tienen fondo, hay mucha gente que tiene mucho fondo pero no tiene forma. Correcto. Y también hay no sé si llamarlo deber, pero sí una responsabilidad de saber coloquializar tu mensaje para llevarlo a las masas. Sin duda. Y más sabiendo que vivimos una cultura de desinformación. Si tú tienes la llave para muchas puertas de muchas personas, pues
haz un esfuerzo por compartirla, ¿no? Estoy 100% de acuerdo con eso y ojalá pase más, pero fíjate, el enemigo de eso es justamente el algoritmo. Sí. Nuevamente te refuerza, te polariza y te alimenta de tu propio sesgo. Entonces, ahí está otra parajoda. Sí. Porque en lo que estamos esperando que se dé lo que acabas de articular, te está todo en contra. Sí. Y más por hoy en día la premiación del formato corto, del TikTok. Pasa, por ejemplo, en la música, que ya solamente busques un gancho, un corito así pegajoso y lo demás vale madre, que acaba trivializando mucho de ese trabajo creativo. En tu caso, ¿cómo llegas al mundo del marketing? O sea, ¿en qué momento das ese giro? ¿En qué momento también? Digo, antes de pasar al tema del marketing, ¿qué consecuencias crees que tenga el consumo de redes sociales que le estamos dando hoy en día a las plataformas en un futuro? O sea, psicológicamente hablando, ¿qué tan bueno o malo va a ser que estemos 8 horas al día en el celular? Bueno, pues están saliendo publicaciones todos los días, libros, de que esta generación is very fucked up. Las adolescentes norteamericanas se dispararon los suicidios de una manera escandalosa. Hay mucho trauma alrededor de lo que está pasando. Mira, en la Primera Guerra Mundial llegaban las cajas de cigarros para los soldados. Es decir, lo que tú dices, avanza el tiempo y luego volteamos atrás y decimos, qué pendejos estábamos. Pues sí, le estaban dando cigarros a los soldados, ¿verdad? Oye, que la coca de dieta, pues vamos a ver qué dicen en el futuro. El azúcar que le está dando a la madre. Entonces, yo creo, Roberto, que dada la forma en que la humanidad avanza, siempre que hay un progreso, implícitamente hay un costo. Lo mejor del mundo está en las redes y lo peor del mundo está en las redes. Nuevamente, simultáneamente. Entonces, yo creo que va a tener que haber controles, va a tener que haber regulación sobre contenido, pero hay otra paradoja ahí, nuevamente, ¿verdad? Regulas, entonces, ¿cómo está el tema del desarrollo? El primer ministro de Alemania, hace unos 2-3 días, declaró que Estados Unidos le está metiendo una chinga en la inteligencia artificial a Europa. O sea, están años luz los europeos de los avances en tecnología de los norteamericanos. Y él mismo decía que es por exceso de regulación. Ya ves que llegan las norteamericanas y se topan con la regulación europea. Entonces ahí está la paradoja, ¿no? Regulas el desarrollo o el ciclo del costo lo hacemos rápido. Sí. Entonces yo sí creo que, pues, por ejemplo, la pornografía. En mis tiempos, Roberto, yo me iba a La Pulga a buscar un penthouse usado, pegado, horrible, y agarrábamos al más peludo de los amigos para que fuera a comprar la revista, hacíamos polla y nos rolábamos la revista una semana cada quien. Y el penthouse era obviamente la joya de la corona, porque el Playboy pues no era tan, ¿verdad? ¿Cómo explicas un muchacho de 8 o 9 años que trae la pornografía aquí en el teléfono? Acabo de regresar de la India. Está prohibido TikTok. Está prohibida la pornografía en Dubái. Yo le quería ver los calzones a Taylor Swift. Vino una noticia de que se le vieron los chones. Dije, oye, pues déjame verla estando en Dubái. No. Forbidden. No puedes. Es más, dije, a ver si no me llevan al bote. Entonces me dio curiosidad. No hay pornografía. Entonces, en algún momento eso tiene que ocurrir algo diferente, porque el precio que estamos pagando para ese avance, como siempre se paga en todos los avances del diseño, es muy alta y le está pegando a los chavos. No, y también hay que cuestionarnos cuál es la dirección de ese progreso. O sea, hacia dónde nos va a llevar. ¿Nos va a llevar a hacer más ricos a estos güeyes que están desarrollando las plataformas y los algoritmos? ¿O realmente nos va a llevar a un punto? O sea, también esa mentira de que el progreso siempre nos va a llevar a un lugar mejor. O sea, la tecnología, los avances, pues no necesariamente, ¿verdad? O cómo definimos progreso. O cómo definimos progreso. Y también el impacto que va a tener en el atrofiamiento mental. Sí. El hecho de
también subcontratar varias cosas que antes hacíamos con la mente a un celular. O sea, hoy en día ya no tienes por qué aprenderte cosas, ya no tienes por qué... Ya todo, es más, ya ni siquiera tienes que escribir, ya está ChatGPT, o sea, ya... No sé cuál va a ser el impacto futuro en Pues mira, te doy mi cosas. visión optimista, lo que yo creo que pudiera pasar. Que se subcontrate y se automatice tanto el mundo que nos quede el tiempo para desarrollar las artes, Sí, eso sería la lo ideal. filosofía, la parte creativa. Un poquito, no sé si seas Trekkie o no, yo soy fan de Star Trek desde chiquito. No he visto Star Trek. Bueno, pues la filosofía en el futuro. En algún momento. Bueno, Gene Roddenberry, ya hay muchas versiones, te puedo recomendar cuáles son los mejores, pero Gene Roddenberry escribía un mundo donde los humanoides éramos parte de una federación. No solamente los humanos, sino los humanoides de otras especies. No hay dinero. Todo lo hace la computadora. Siri lo inventó Roddenberry en los 60s, me explico. Entonces, toda esa parte que realmente la dediquemos a la evolución de nosotros, hacia la vibración, a lo de Hawkins, hacia la comunión entre nosotros, hacia ser generosos, hacia educarnos y ser creativos en el progreso de nosotros como civilización. Yo no sé para dónde vamos, pero lo que sí sé es que ojalá que nos quede tiempo para eso. Pero ¿qué motivaría a las personas en esos puestos de poder hacer algo así? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque si el paradigma predominante de los tiempos sigue siendo el billete, nunca va a pasar no va a ocurrir. Entonces, si el paradigma cambia, como cambió del oscurantismo al Renacimiento. Tendría que haber un cambio de paradigma. Yo ¿no? creo que sí. Y bueno, y se habla de la generación índigo y del movimiento de Acuario, y se habla de los contrapesos, y se habla que el dolor de un extremo necesariamente es necesario para ilustrar un contraste que genere a su vez y genere un movimiento que compense. Y ahí está el pinche baile, ¿no? Sí. Pero hasta ahorita no hay, o sea, hay... Nietzsche fue el que dijo que matamos a Dios, ¿no? Sí, o sea, fue Nietzsche. hay alguien que ha dicho que matamos ya al dinero, o sea, que superamos al dinero para que venga algo más, o sea, es Pues, algo que se piensa, que se... Pues mira, hay contraculturas, ciertas comunidades, sobre todo en Estados Unidos, que pues viven como sin electricidad y cosas de esas. Hay ciertos movimientos. Hay mucho vegano, vegetariano, por razones extrañas. Sí. Lo que les va a ocurrir es que van a tener mejor salud. La yoga, por ejemplo, pues es un fenómeno mundial hoy en día. La meditación es un fenómeno mundial hoy en día. No sé si ha habido el concepto de soft power de Nie, pero en esencia dice que está el poder duro, que es el ejército, el dinero, el billete, el poderío económico, y está el poder suave. El poder suave, por ejemplo, es Hollywood, donde tú transmites a base de películas y series, transmites valores a todo el mundo. Bueno, el poder suave que está usando la India intencionalmente, Narendra Modi, que te digo que lo estudié bastante bien, inclusive escribí un artículo en el Norte y en el Reforma sobre este cuate, pero están utilizando el soft power de la yoga, la están exportando al mundo. Cuando se junta 1 millón de personas a meditar, hay un cambio en la frecuencia vibratoria que miden en Princeton en el mundo. No sé qué pase, volvemos otra vez al principio de nuestra conversación. ¿Pero qué miden? Pues miden la ansiedad a base de vibración. Hay un programa que está, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero que un cuate de Princeton lo entrevistan, que 2 horas antes de que cayeran las Torres Gemelas, registró un pico en cómo estaba vibrando la gente. Desconozco el experimento técnico, pero lo que sí sé es que era un cuate de Princeton, a donde llegó Einstein, a donde estaba Oppenheimer y demás. A donde quiero llegar simplemente es que creo, Roberto, que cada extremo, cada dolor en la humanidad genera a su vez una respuesta dado el contraste. Genera un movimiento que compensa este exceso
Y esa es un poco la esperanza. Por ejemplo, publica un libro Steve Pinker que analizó la historia y este es el periodo menos violento de toda la humanidad. Por ejemplo, dices tú, hay un avance. Sí, menos muertes violentas definitivamente. Sí, yo lo contradigo en el libro y le digo, sí, güey. Digo, él ni me conoce ni me pela, nada, ¿verdad? Pero digo, en todas las métricas externas estamos muy bien. Pero en todas las métricas internas, alcoholismo, drogadicción, abuso infantil, todos los dramas internos personales, estamos peor que nunca, estamos rompiendo récord. Nuevamente, what is wrong with this picture, ¿no? Y yo creo que este extremo nos va a llevar, hopefully, a esto otro. Pero hay manera de resolver esos problemas o simplemente se van a graduar a otros niveles nuevos. O sea, lo que antes era preocuparte por tu vida, pues hoy en día es preocuparte quizá por tu salud mental, o sea, ¿hay manera de solucionar los problemas? Pues mira, es que la holgura a la que estamos acostumbrados a vivir en los últimos 200 años, gracias al capitalismo, nos generó otro tipo de problemas. Sí. ¿Me explico? O sea, oye, pues estoy confundido de mi vocación y qué estudiar. Pues hace 200, 300 años te hubieran dado una cachetada, un chingazo, me explico. No mames. Oye, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Mi propósito. Te hubieran dado un chingazo. Ponte a jalar, güey. O sea, la gente estaba en modo sobrevivencia. Estábamos en contra de todo. Viene este exceso de output y de repente hay holgura. Pero estamos nosotros hechos para sobrevivir, para pelear. No estamos hechos para tirar la hueva y estar diciendo qué hago con mi tiempo. Nos genera otro tipo de problema completamente diferente por la holgura. Problema de estructuración de tiempo. Sí. Problema de intimidad. Entonces, otra vez, cada era va generando los retos y la expectativa de vida es que vamos a ir superándolos. ¿Cuál es el otro argumento? Pues lo que viste en el planeta de los simios, no sé si te acuerdas. No sale, la he visto. Pues está chingona la 1, sale Charlton Heston al final, llorando, le pega la arena y la chingada y dice, we finally did it, por fin lo hicimos. Y está la Estatua de la Libertad hundida. Tercera Guerra Mundial. Nos dimos en la madre por pendejos, arrogantes y demás. Ahí está esa posibilidad. Sí, también llevamos, o sea, mi generación cuando menos no nos ha tocado un momento tan duro como históricamente ha pasado con guerras mundiales, por ejemplo. Eso llevamos, la paz también influye mucho en el tipo de problemas que hoy en día tenemos, ¿no? Sí. Por eso es difícil comunicar esos problemas a una persona que está viviendo la Primera o Segunda Guerra Mundial, que dice, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pero eso no los hace menos válidos en esta actualidad, claro. Es correcto. Y aparte, yo no sé qué sea más difícil, Roberto. Si te dicen, tienes que defender tu país porque van a matar a tu familia, y te subes al tren a pelear por tu familia, pinche sentido de propósito gigantesco, o el que te digan, resuelve tu vida, cabrón. Explícate existencialmente. Yo prefiero resolver mi vida. Yo si no me subiría a un tren a defender a... Sí, pero a donde voy es... los retos van cambiando, me explico. Lo único es que cuando el güey ese agarra un fusil, se sube al tren porque va a defender a su familia... Tiene un propósito claro. Tiene un propósito claro y aparte está obedeciendo un mandato biológico. ¿Cuál es el mandato biológico? Defenderte. Sí. El tánatos, el pelear por tu tribu, el chingarte a otro, ¿me explico? O sea, estás justamente en el meollo de cómo hemos evolucionado a través de los milenios, de los millones de años. Cuando te ponen en el tema de la holgura, de que no tienes que resolverte la vida, de que vives con papi o con mami, pues es un problema para el cual no estamos hechos. El estrés no se resuelve en base al golpe o a la corrida o el matar a alguien. El estrés es permanente. El estrés es abstracto, representacional, privado, íntimo y no sabemos qué hacer con él. Por eso es tan importante que la salud mental, como está tomando fuerza, nos enseña a lidiar
en esta época donde no tenemos que resolver nuestra parte como lo hemos hecho primitivamente. Tenemos un reto histórico. Si tú agarras toda la historia, estamos viviendo momentos muy difíciles que no necesariamente, más bien que la mayoría de las personas en la historia no los enfrentó tal cual. Me imagino que toda esta reflexión sobre el contexto actual, el modelo capitalista, te hizo también entrar al tema del marketing de una manera distinta, ¿no? O sea, ahí empieza ese involucramiento. Mira, el marketing, te voy a decir rápido por qué empecé con el marketing. Yo me gradué de la Administración del TEC. Tengo un MBA de UT Austin y tengo mi doctorado acá en Santa Bárbara. Cuando veo que no puedo trabajar con papá, se rompe el sueño, viene el duelo, viene la depresión. Digo, ¿y ahora qué hago? Entonces voy con un headhunter y le digo, oye, pues consígueme trabajo, cabrón, ¿verdad? ¿Dónde? Donde sea, güey. A ver tu currículum. Juan Yaguno, lo saludo. Me dice Horacio, pues tu currículum no está bueno. O sea, no vale madre. Y le digo, ¿pero por qué, güey? Porque tú no tienes ninguna especialidad. O sea, una empresa no puede contratar un güey que ha hecho tantas pendejadas ¿me entiendes? O sea, necesitas decir algo. Entonces me fui a mi casa. Yo soy de los de máquina de escribir de antes. Y hago mi currículum otra vez. Y pongo la palabra marketing en todos lados. Marketing. Entonces dije, yo me voy a posicionar como marketing. Empiezo a dar clases de marketing. Se me da el marketing. Mi apellido Marchand significa mercader. Mi padre comerciante. Pinche marketing lo traigo en el ADN, me explico. Yo iba a jalar con mi papá de chiquito a los 10 años, doblaba las telas, se las cargaba a las señoras y me daban 50 centavos. Que era una moneda de este tamaño de entonces. Entonces sí, yo soy muy bueno para el marketing, se me da. ¿Cómo definirías tú el marketing? Pues mira, ahí está la definición técnica que me da mucha hueva, pero te digo la práctica. Hacer que te compren. Marketing es seducción, ventas es persuasión. Marketing es ser relevante y tiene un dark side también el marketing, sin duda, ¿verdad? Claro. Pero eso pues, ya depende del individuo que se deje o no engañar. Pero yo me dedico del marketing, veo que no se implementan las cosas en la consultoría. ¿Por qué? Porque no encaja con la estrategia. Me muevo a la estrategia, vuelvo a escribir el guión. Entonces yo me adueño de estrategia y de estrategia, pues bastante sé también. A ver, pero entraste a una empresa en marketing y no se alineaba con la estrategia. Bueno, no, más bien no me contrataron. El primer trabajo que recibí después del Headhunter fue como 20 años después. Okay. O sea, valiendo madre, me explico. Tuve que... ¿Y te habló ese Headhunter? Me habló que 20 años después. 20 años después. Tu currículum por fin pegó. Por fin pegó, claro, lo renovaba cada 3 años, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué hice? Pues tropezarme, quebrar, irme bien, poner negocios, regresar con mi papá cuando no tenía lana, me volví a correr, yo volví a renunciar. Pues estaba complicado el tema, me explico. Cuando tienes hijos, cambia todo. Mis pedos existenciales se acaban. Aquí tráeme la pinche raya y tus pedos existenciales resuélvelos. Por eso yo le digo a la raza, miren, primero hagan dinero y luego tengan pedos existenciales. No al revés, ¿verdad? Sí, o sea, el tener pedos existenciales con lana es muy diferente a cuando no tienes. Entonces, me habla un headhunter como 20 años después, entro al mundo corporativo, de ahí me habla otro corporativo en Ciudad de México. Me salgo, no, me corrieron también, no soy buen soldado corporativo, me han corrido como de 3 lugares, me ha ido bien, me ha ido mal, he hecho lana, he quebrado, me ha pasado un poquito de todo, pero me regreso a la consultoría, Roberto. Yo tengo más de 700 empresas de consultoría en giros completamente diferentes. Del marketing me muevo a la estrategia, y la estrategia me muevo a la toma de decisiones. Es donde estoy ahorita moviéndome. Si yo llego a una empresa y le digo, te voy a ayudar a que tome mejores decisiones, me va a mandar a la chingada. Si le digo, te voy a llevar con la estrategia, no te va a entender. Entonces, ¿cómo me reetiqueté hace algunos años mi consultoría?
Yo vengo a ayudarte a crecer. ¿Quieres crecer? Ah, pues crecer sí. ¿Quieres crecer ventas? Hablando del capitalismo, contrátame. Yo hago que tu negocio crezca. Pero lo que realmente hago, me meto al proceso de toma de decisiones. ¿Cómo le hago para que veamos lo mismo todo? ¿Cómo lidio con 8 egos, con MBAs de Stanford, IPADE, Wharton? ¿Cómo le hago? Y eso es lo que finalmente he hecho. Ahorita me dedico al crecimiento. Y esto es más sencillo de vender porque todo el mundo quiere crecer. Y para mí es mucho más divertido porque me gusta el OLOS, el entero completo. Le entro a todas las funciones, le entro al mercado, veo números y para mí es mucho más divertido esto. Y esto se asocia un poco a las personas, ¿no? Todos queremos crecer y ahí es cuando me empezó a ir bien en la consultoría. No siempre me ha ido bien, ¿no? O sea, llegas a las empresas y tienes un acercamiento más holístico a la empresa, vaya. ¿Y ayudas en el desarrollo de la estrategia y después en el marketing? O sea, ¿es así? ¿Junto? ¿Cuál fue tu primer caso de éxito? O sea, ¿cuál fue el que empezó a hacer ese momentum? Pues mira, mi primer caso de éxito fue David Wolberg, que lo saludo, dueño de Thermotec en aquel entonces. Me pagaba 15,000 pesos mensuales. Muy poquito, David, por cierto, pero yo me sentía muy contento porque por fin tuve una consultoría, ¿no? Hicimos varias marcas privadas, sigue siendo un gran amigo mío, vendió el negocio a una compañía alemana junto con sus socios, pero quizás mis mayores satisfacciones han sido haber sacado de la quiebra potencial a varios negocios. También he rediseñado negocios que estaban a punto de cerrar y que ahorita son 200, 300 veces más grandes por un cambio de modelo que hicimos. Ese diagnóstico, por ejemplo, ¿en qué consiste? O sea, cuando llegas a una empresa, ¿qué es lo primero que te fijas? Lo primero que veo es números. Los números de varios años. Yo le llamo trayectorias, como en la vida personal. Pues dime tu trayectoria. Entonces, ese es el lenguaje de los números. Luego me voy a hablar con clientes, directamente yo con mi gente. Hablamos con clientes. Ese es el lenguaje de los clientes. Números, clientes. Luego me voy al personal de contacto. Me subo a los camiones repartidores, me meto al call center, me voy con los vendedores. Ahí estoy con ellos, personal de contacto. Luego me voy con los mandos medios. El lenguaje. Entonces, aquí hay un chorro de data. Claro. Y luego llego con los directores de arriba que no saben ni madres de su empresa. Están perdidos de todo lo que está pasando abajo. Pero llego con las tripas, con toda la información. Y entonces, antes le hacía al revés. Empezaba con ellos y me creía todos sus autoengaños. Sí. Ahora llego y ¿qué hago? Agarro, lo meto, hago un shake así como Martini, pongo restricciones para el crecimiento, detonantes para el crecimiento. Ahí están los dos temas. Y la parte fina es, en equipo, ¿qué escogemos? ¿Qué escogemos? ¿Qué tuercas movemos para detonar este negocio? Y lo mismo pasa con las personas. Y desarrollaste como una metodología Sí. para combinar estos datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Sí. Porque muchos se quedan en lo cuantitativo, ¿no? Sí, gracias que preguntas eso porque pues ha sido uno de lo que yo considero mis logros y es mi siguiente libro, Espiral de Crecimiento, donde yo agarro esta metodología muy ranchera, muy básica, no creas que es rocket science, pero es muy lógica, Sí. que es detonas donde está el potencial orgánico y controlas donde está la debilidad que afecta a ese potencial orgánico. Entonces, esa metodología Quanti-Quali la quiero plasmar ahí, pero te confieso algo, que lo más difícil son las personas. O sea, lo más difícil es lidiar con el cuerpo directivo. ¿Cómo le hago para estirar la liga, Roberto, sin reventarla? ¿Cómo le hago para moverlos sin que digan que soy un mamonazo, que ellos saben más que yo? ¿Cómo le hago para motivarlos al cambio si son directores y tienen todos los beneficios del mundo del statu quo? Entonces, esa arte de lidiar con ellos, de ver quiénes son los resistores, quiénes son los promotores,
el hambre está en los de abajo, el hambre está en los chavos, no estos viejillos que ya están como directores, que ya no están tan viejillos porque el viejillo ya soy yo, pero esta es la parte más difícil de mi trabajo, y esta es la parte más cansada de mi trabajo. Cómo, independientemente de mi proyecto, chingón o no, cómo hago que cuando yo me vaya, realmente las cosas ocurran y que ellos se lleven el mérito, porque la ejecución es todo el mérito finalmente, y yo me desaparezca del escenario y que ellos presenten al consejo. Y esa es la parte fina que me costó mucho trabajo aprender. Fue la parte más difícil. ¿Y eso cómo lo aprendes? ¿Con experiencia? Sí. O sea, ¿cómo es el lidiar con ese tipo de egos en empresas que para personas pueden significar cosas muy distintas, personales, no personales? O sea, ¿cómo es lidiar con esos egos? Mi tesis doctoral se llama El lado ciego del management, o el lado ciego de la toma de decisiones. Entonces, digamos que tengo 3 cosas que Diosito me dio. Una es que leo muy rápido, no hay mérito, así nací, güey. O sea, leo muy rápido. De siempre. Siempre. Leo muy rápido. ¿Nunca te metiste a los cursos de lectura rápido? Nada más leíste rápido. Siempre. Leo rápido, pero muy rápido. La segunda cosa, soy muy bueno para el diagnóstico, porque soy hipersensible. Oigo de más, siento de más, huelo de más, y batallo para dormir, y batallo con los viajes. Pero esta hipersensibilidad, que en Estados Unidos ya le pusieron una etiqueta, HSP, Highly Sensitive Person, aquí se llama PAS, sí. Ya le pusieron en castellano, persona altamente sensible, me ayuda a que leo muy rápido toda la dinámica y las situaciones. O sea, quizás mi fortaleza más grande es el diagnóstico. Y en esa leída, pues está la leída de personas. Entonces es cómo, dónde agachas la cabeza, dónde das palmadas, dónde sueltas un chingazo, dónde te encierras con la persona y te avientas un quien vive, o dónde, como me ha pasado en 2 ocasiones, me encierro con el dueño y le digo, el problema de esta empresa eres tú. O sea, tú eres el que le va a dar en la madre el negocio. Este negocio tiene una restricción. Es tu liderazgo, es tu gestión. Está fuerte, sí. Muy fuerte. Pero si de veras quieres crecer... Necesitas a alguien que te diga eso. Sí. Y fíjate que me han corrido también de la consultoría un par de ocasiones, pero uno de mis clientes que más quiero y admiro, que ya ahora es socio de FEMSA y le compraron parte del negocio, un día me dijo, Horacio, lo que más valoro es que me dices lo que piensas. Le digo, sí, nomás recuerda que yo te digo lo que pienso, pero no necesariamente eso es correcto. O sea, o como le digo a mis alumnos... Lo que te dio tu diagnóstico. Pues esa es mi creencia, sí. Pero yo te voy a decir lo que pienso. O como le digo a mis alumnos, créanme bajo su propio riesgo. Sí. Me explico. Pero sí, mi trabajo es decir exactamente lo que pienso. Qué chingón. Pues Horacio, yo creo que con esto terminamos la plática. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algún lugar que quieras mandar a la gente? Pues, ¿me da chance? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues primero agradecerte, Roberto. Déjame decirte que no sé ni cuánto tiempo pasó, pero lo disfruté mucho. Qué bueno. Llevamos como hora 48. Vamos. Fíjate, sí. Bueno, ojalá se repita. Podemos traer tequila aquí de contrabando o algo. O no, pero disfruté mucho la plática. Te agradezco mucho tu invitación. Tengo un podcast, Horacio Marchán. Tengo un canal de YouTube. Estoy en todas las redes. Estoy en TikTok también. Pues Horacio Marchán es un nombre raro, le pican y sale. Mi página web es horaciomarchan.com y pues estoy escribiendo mi siguiente libro, sería mi 3er libro y realmente pues disfruté mucho la plática, ojalá que les sirva a tu audiencia o les interese y encantado de vernos algún día, a lo mejor un día vas a mi podcast, me haces ese honor y darte las gracias. No, hombre, gracias a ti, también te extiendo la invitación para echarnos una segunda parte con un tequilito, una cerveza, lo que quieras y también cuando quieras armamos el episodio de tu podcast. Suerte en tu próximo libro y pues seguramente nos echaremos una parte 2 en un futuro cercano. Me gustó mucho la plática, yo creo que a la gente también le va a gustar y pues agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti, saludos. Saludos a toda la gente, gracias por escuchar o ver este capítulo de Creativo, nos vemos en el que sigue. Sobres.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo 3 días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.